Hola, ¿cómo están? Vamos a presentar en esta instancia el video del módulo 1 de Introducción a la problemática del diseño en su expresión. Soy Silvina Baró, y estoy a cargo de este espacio curricular. En esta instancia lo que nos convoca es presentar el espacio curricular a partir de sus contenidos y presentar particularmente el primer módulo. Los contenidos con los que nos vamos a encontrar y que vamos a empezar a desarrollar en este espacio curricular, en esta materia que se llama Introducción a la problemática del diseño y su expresión, es una anticipación, pero direccionada a un abordaje conceptual y procedimental de estas 4 duplas de contenidos. En primer lugar, vamos a abordar la síntesis en términos de relaciones entre necesidades humanas y las respuestas que damos desde la arquitectura o el diseño arquitectónico, la relación entre proyectos y procesos, la relación entre escala y materialidad. Y vamos a comenzar por esta dupla que tiene que ver con la representación y la expresión atravesada por la comunicación. Estos contenidos, estos 4 paquetes temáticos, tienen que ver con esto de entender un proceso proyectual, específicamente del espacio arquitectónico que se desarrolla en distintas escalas, en momentos. Así lo vamos a abordar en este espacio curricular, lo que no quiere decir que estos momentos están congelados o están cerrados. En primer lugar, vamos a abordar la relación entre lo que representamos, nuestra expresión, para avanzar posteriormente en la escala y la materialidad. De algún modo, los contenidos vinculados son la habitabilidad, la materialidad y las relaciones contextuales y ambientales. En este primer momento, en estos 4 módulos, lo primero que vamos a abordar es la representación y la expresión. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de representación y de expresión arquitectónica? En este caso vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje que conocemos, el escrito, el lenguaje oral, pero también el lenguaje gráfico, que tiene mucho que ver con nuestros modos de comunicarnos en nuestra disciplina, que es precisamente la arquitectura. En este caso ponemos acento en la relación entre la representación y la expresión a partir del abordaje del lenguaje, el lenguaje gráfico, el lenguaje con el que nos comunicamos en arquitectura. Y entonces la comunicación emerge como un contenido también importante. En este primer módulo que hablamos de la representación y de la expresión, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a abocar? Nos vamos a abocar a pensar en lo disciplinar, porque nuestra carrera elegida, como en este cuento infantil, Florencia Océs, la autora, dice: ya me decidí, después de pensar en un montón de alternativas y oportunidades, que seguramente es lo que ustedes hicieron hasta el momento, y en este caso llega a un híbrido entre aviadora, cocinera, veterinaria. Bueno, ustedes están llegando a la elección de la arquitectura, ojalá sea la carrera que las reciba, que los reciba, que los abrace, que sea una carrera que les dé muchas satisfacciones, que les encante cursarla, pero además que aprendan mucho. En primer lugar, vamos a pensar quiénes somos. Somos personas que estamos terminando la escuela media o que ya la terminamos, que nos interesa dibujar, viajar, nos interesa qué cosa, esa valija con la que venimos, nuestros saberes previos, todo eso que nos trajo hoy hasta acá. Nos gusta dibujar, nos gusta hacer collage, nos gusta leer, nos gusta pintar, nos gusta viajar. En esta gráfica de Federico Babina, este esqueleto de mochila sería preguntarnos qué traemos en nuestra mochila para llegar acá, para presentarnos. Y ustedes vienen con gustos, con intereses, vienen de distintos lugares, ya van a ver que a lo mejor en las comisiones el jueves se presentan, cuentan de dónde vienen, qué les gusta, qué les interesa, si tienen hobbies, de qué lugar provienen, si son de Argentina, si son de países limítrofes, por qué están acá, qué implica estar acá. Este es mi lugar, yo soy de un lugar muy chico de la provincia de Córdoba, un lugar donde hay vías, donde hay mucho horizonte, donde, bueno, esa es la particularidad. Entonces, cómo tiene esas flores, tiene esa vegetación, tiene esos colores, de dónde vienen, de dónde venimos, también nos condiciona y nos condiciona para pensarnos disciplinarmente. En este caso, en este momento uno, vamos a abordar
una primera aproximación a este ejercicio 1, que tiene que ver con una presentación y con una representación a partir de la expresión en el campo disciplinar de la arquitectura. Podríamos decir que el lenguaje pone foco en el lenguaje verbal, el escrito, el gráfico, y son recursos para aproximarnos al diseño. Escribimos, dibujamos, leemos. ¿Y entre qué cosas ponemos acento? La relación entre el lenguaje y la representación como medios, esta comunicación que emerge como contenido fundamental. Les ofrecemos de nuestros textos 2 libros, dos artículos, uno que es ¿Para qué dibujamos?, que lo escribimos con Martín, que es otro de los profes del equipo, y El lenguaje de los arquitectos, que es uno de los profes responsables de una de las cátedras del primer año, que lean ese material como complemento a esto, y está en el material que le compartimos en esta instancia. Y tiene que ver con el sentido de la gráfica, con el sentido de la expresión. Fíjense estos dibujos, ¿qué características tienen? Tienen palabras, tienen textos, tienen anotaciones, tienen flechas. No son dibujos para pensarse como una expresión artística, sino que son una expresión reflexiva. Estos dibujos forman parte del proceso proyectual de la arquitecta Mónica Bertolino y del arquitecto Carlos Barrado, quienes en el 2008 diseñan este edificio central del Jardín Botánico, pero fíjense que hay ideas de que es estar adentro de una caverna, el hormigón alisado, habla de cuestiones materiales, habla de que ahí va la biblioteca. Entonces, la gráfica arquitectónica es una gráfica reflexiva de pensamiento y nos lleva después a estas concreciones, como decíamos, a las posibilidades de que el espacio se habite, que el espacio se materialice, se concrete, pero para ello, para que esto se pueda llevar a cabo de una determinada materialidad en un determinado contexto, con una determinada expresión, tiene que haber primero estas instancias reflexivas, gráficas de pensamiento. Y están esto de cómo va a ser la iluminación, qué cosas, si hay un banco, cómo va a ser esta saliente, por dónde va a entrar el sol. Todo eso se estudia y se estudia representando gráficamente, se estudia dibujando, podríamos decir. Estos son dibujos previos, hechos con líneas, donde aparece la idea de la madera, donde qué va a haber ahí, va a haber vegetación, va a haber un acuario, como esto en corte, y esquemas, y que esto tiene que ver con la continuidad, una especie de cinta de Moebius, cómo es el sistema de movimiento. Entonces hay mucha idea de cómo quiero que la gente se mueva, y a partir de eso yo estoy pensando y estoy utilizando la gráfica arquitectónica, tiene mucho que ver con eso, no necesariamente con la calidad, con altísimo nivel, más allá de que estos gráficos que les ponemos tienen eso, sino también con una instancia de reflexión. Y ahí van a encontrar distintos tipos de dibujos, dibujos que son más para reflexionar o dibujos que son más para exponer, para mostrar a un cliente, para mostrar a quien trabaja en equipo y dibujos como de discusión. O dibujos que tienen que ver con el registro, en este caso otro de los docentes del equipo hizo esta representación de un convento, entonces a veces cuando viajamos dejamos como plasmadas estas ideas, congelamos estos dibujos en nuestras bitácoras, en estos cuadernos, porque de esa manera después podemos apelar a ello, nuestra memoria emotiva, nuestra memoria sensible, lo que pasamos por el cuerpo, lo que hicimos propio, lo que dibujamos, empieza a quedar como registrado también, los colores, las texturas, los cielos. O este dibujo, el Negro Vilani del Museo de Arte Contemporáneo, fíjense la obra y bueno, la propuesta gráfica de tomar esa geometría, ese orden, con esas líneas, con esos puntos, y esa es la obra, entonces, cómo el dibujo me permite como registrar, tanto para pensar, para reflexionar, como para plasmar después obras que ya se han desarrollado. O también la obra de Tarjeta Naranja por el mismo autor, por el negro Vilani. Daniel Vilani tiene una sensibilidad gráfica que ustedes, es un docente de la casa, ya lo van a conocer, pero fíjense su expresión, ¿no? Esos dibujos. Y después la obra, ¿no? Entonces, a veces registramos obra de otros, en este caso no es una obra de él, pero sí nos sirve como para estudiar la arquitectura, las envolventes, los colores, las texturas. O esta casa de Lina Bobardi que se diseñó en el 50 y que Adolfo Mondéjar, fíjense cómo la dibuja, ¿no? Esa sensibilidad, esas texturas para mostrar las sombras, para mostrar estas capas.
O fíjense esta obra que posiblemente ustedes conozcan, es un lugar en el que deben visitar, a veces hay mucho encuentro de jóvenes en estos lugares. Y Martín, otro de los profes del equipo, fíjense cómo la dibujó de una manera espontánea, rápida, fresca, con un dibujo en el que está esta volumetría con tanta presencia que toma prestadas cuestiones que tienen que ver con ese entorno. Y aparecen estos dibujos de la Plaza España y del museo como en diálogo. O pensamos esta casa diseñada en La Plata por Le Corbusier, y fíjense esos dibujos, ¿no? Esos dibujos de estudio, de producción, de reflexión y también técnicos, porque también nuestros dibujos, en este caso la mayoría de las veces ya se desarrollan de manera digital, pero hay toda una gráfica que tiene que ver con la posibilidad de que la obra se concrete, que se explore materialmente, incluso que se hagan presupuestos en relación a eso. O esta obra que en 1959 Florindo Testa y el equipo de CEPRA llevan adelante con estos dibujos en los que se diseña relaciones. En realidad es otra obra es otra instancia, digamos, la interioridad, pero fíjense cómo se está pensando. O este dibujo de registro del arquitecto Villani en el 2025. Entonces, la obra, las instancias reflexivas y un pensamiento que podemos tener a partir de obras producidas, que es lo que ustedes van a hacer en este momento, ¿no? Un registro de una obra que ya existe. No les vamos a pedir que diseñen un edificio en la puerta de la facultad cuando recién están entrando, pero sí que empiecen a tomar contacto con la disciplina, con obras hechas, con obras que les gusten. O este dibujo de la misma obra, fíjense que una misma obra dibujada por dos personas, en este caso Fabricio Contreras, tiene una expresión distinta por la técnica, por cómo se aborda o este edificio, el Malva, el Museo de Buenos Aires, desarrollado por tres cordobeses en ese momento muy jóvenes, que habían ganado un concurso, que ganan el concurso para llevarlo adelante y que dicen que mucho del concurso tiene que ver con su gráfica, con su expresión, incluso con cómo hacían algunos detalles, y este dibujo de registro del arquitecto Villani también. Y pensamos en ese sentido a partir de composiciones que están presentes en la obra, los puntos, las líneas, los planos, en este caso las columnas, esas envolventes o esas cajas, pero que también nos sirven para la gráfica, para producir. Y ahí aparece la geometría, en el sentido de componer o coordinar elementos. Con eso, como plantea Patricia Barroso en esta publicación que se llama Geometrías, en las que habla de la geometría como un principio que regula el orden de los elementos y que es materia prima del proyecto y que permite unir y disponer distintas cosas para formar un conjunto según la idea directriz. Eso se supone que es un proyecto, y la geometría y la gráfica como sustento apelan o aportan en ese sentido. Y ahí pensamos en arquitecturas de líneas, como estas líneas o estas cintas que generan este sistema de movimiento de ese museo, o estos planos que a su vez generan volúmenes en Ecuador de estas obras. Y ahí aparecen ideas de ritmo, por ejemplo, que tiene que ver con la repetición en el espacio o en el tiempo, ritmos lineales, ritmos alternos, ritmos progresivos, dinámicos. O sea, cómo a partir de ideas geométricas y de estos elementos, la arquitectura empieza a tener como presencia. Pueden aparecer las repeticiones, que sucederse y alternar cosas, movimientos, y repetirse periódicamente a partir de intervalos de tiempo. Y aparecen, por ejemplo, estas oficinas. Ustedes verán que hay muchas obras, como veíamos recién la de Tarjeta Naranja, donde aparece esta repetición de elementos, o la idea de traslación de elementos, de volúmenes, de planos, y aparece la geometría a partir de elementos para darle como presencia ese ritmo que está presente, por ejemplo, en este complejo de viviendas. Hay un orden, hay una repetición, hay que encontrar esos patrones, esas leyes, pero fíjense que esto se ve como un todo armónico porque hay un ritmo compositivo, o estos ritmos que son un poco más evidentes de relaciones entre luces y sombras, o estos ritmos en este memorial del Holocausto, donde aparece este movimiento, estos volúmenes que se mueven y que generan ritmos, o estas en la ópera de Sydney, donde estos planos curvos se van como moviendo a partir de un estudio riguroso, geométrico, y aparece justamente la arquitectura.
Y aparece también como la idea de estructura no solamente como sostén, sino como estructura compositiva, como organizativa, como posibilidad de dibujar, de representar, de pensar la arquitectura. Estructura entendida como disposición y orden de las partes dentro de un todo. Y estos conjuntos de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. Para eso hablamos de la idea de composición, de proporciones. Ustedes seguramente algo de esto vieron en el colegio. Va a ser algo que también van a profundizar en materias como matemática, pero donde aparecen relaciones. La arquitectura tiene mucho que ver con estas leyes, con estas lógicas, con estos órdenes. Y aparece este espiral áureo o esta sucesión de Fibonacci, que después ustedes verán que maestros, como por ejemplo Le Corbusier, utilizaba estas lógicas, estos órdenes para sus obras, que no necesariamente es la única manera de generar obras, porque también eso tiene que ver con un momento, con un pensamiento, con una idea racional, pero sí podemos ir pensando que la geometría, la gráfica, nos aportan herramientas de reflexión y, por supuesto, que después propositivas. Estos órdenes clásicos, como decíamos, estas leyes, acá están dibujadas estas columnas, pero en realidad lo que evidencian son distintos órdenes. Y esos órdenes tienen que ver con leyes y van a encontrar mucho de eso en materias durante la carrera, pero por ahí les sugerimos que si tienen tiempo, hay algunas que están publicadas en internet, hay otras que cuando ustedes empiecen la facultad presencialmente pueden ir a la biblioteca y pedirlas, cómo establecer el orden del espacio, el orden frágil de la arquitectura, em, forma y orden en la arquitectura. O sea, hay muchas publicaciones que remiten a esto y que quizás pueden aportar a sus procesos formativos. Acá simplemente se las presentamos y además les ofrecemos lecturas desarrolladas por el equipo de la cátedra que son como muy concretas, muy acotadas, muy resumidas para que empiecen a tomar contacto con estos conceptos. Nosotros les ofrecemos, les proponemos una actividad muy simple que se presenta el jueves y que va a tener que ver con la entrega del viernes. Para el jueves lo que deberán llevar es la elección de una obra. Yo en este caso elegí una casa porque me gusta mucho la casa, está desarrollada en México, que la hizo la arquitecta Frida Escobedo, porque además que es del 2004, o sea, tiene 20 años, pero ustedes pueden elegir cualquier obra que sea argentina o latinoamericana, que sepan de quién es, dónde está y en qué año la hizo, en la medida de lo posible que sea una obra contemporánea, que se desarrolle después, o sea, o a comienzos del siglo XXI. Ya tenemos 25 años de trayectoria en este siglo, como para ver qué arquitectura se está haciendo. Y ustedes elegirán fotos interiores, exteriores. Yo también, por ejemplo, elegí esta capilla, que se las muestro en el otro video en el que damos las pautas. Ustedes eligen esta obra, em, eligen una foto de adentro, una de afuera o una única. Tienen que saber quién la hizo, en qué año y dónde está ubicada. Y además les vamos a pedir que lean las pautas y criterios de cursado del material de cátedra y la guía del ejercicio 1. Todo esto se los va a pedir su docente en la clase del jueves, en el horario asignado, en el Meet con el que se van a encontrar. Y a partir de ahí van a trabajar para la primera entrega, que es del viernes, que tiene justamente que ver con esto, ¿no? Con la producción disciplinar, con esta relación entre arquitectura y expresión, comunicación, la representación como medio. Básicamente entendemos a este espacio y a este primer módulo como una invitación a encontrarse con la expresión y la representación. Quienes ya se animen para el jueves pueden empezar a dibujar, intentar dibujar esa obra, copiarla, calcarla, a lo mejor ver sus proporciones, buscar la mayor cantidad de información posible para que esto sea realmente posibilitante después de generar un dibujo, algo puntualmente, que es lo que van a leer en la guía. Muchísimas gracias. Esta es nuestra primera instancia de encuentro, una instancia muy, muy rica, o esperamos que así sea. Para el equipo es un gran honor empezar a formar parte de su proceso formativo, así que nuevamente les damos la bienvenida
a la carrera de arquitectura y al espacio curricular, introducción a la problemática del diseño en su expresión. Muchísimas gracias. Y que sea realmente una hermosa experiencia. Nos vemos prontito. Gracias.